tenemos nuestros papeles ya, ¿no? ¿Ya suena esto? Oye, qué bajitos estamos, ¿no? ¿Se oye? ¿Ahora? ¿Se oye ahora? Oye, qué alegría que haya tanta gente, qué alegría que se organicen las presencias literarias y qué alegría que tenga tanta expectación, Andrés. Bueno, ya veremos al final a ver qué deciden ellos, ¿no? Bueno, hay que darle las gracias a todos vosotros, las gracias también a quien nos va a ver por YouTube, porque va a estar retransmitido en streaming y luego se subirá a la red. Las gracias al Servicio de Extensión Universitaria que organiza estas presencias literarias. Yo no veo a nadie, bueno, están ellos dos. Gracias, Antonio. Y Juan y también, bueno, Salvador Catalán, que no está, porque luego hay un concierto de jazz en Puerto Real y están allí tanto Marina, la vicerrectora, como Salvador, gracias a ellos. Andrés, ahora creo que se oye mejor, ¿no? Bueno, Andrés, bienvenido a Cádiz. Muchas gracias. Enhorabuena por el Premio Nacional de Ilustración. Ha sido un error, ¿no? ¿Se han equivocado? Se han equivocado, sí, se creían que era ilustrador y la verdad es que da pie a esa confusión, ¿no? Porque como son libros que tienen imágenes, pues piensan que son ilustraciones. También te puedes dar de pintura, también eres pintor. Bueno, no, yo no sé si hay que eso presentar... se han dado cuenta de que por ahí no puedo ir. No sé si hay que presentar a Andrés Rábago, El Roto y Ops. Pero bueno, Andrés Rábago, que es pintor, ilustrador y, como a él le gusta denominarse, dibujante satírico. ¿Es la denominación acertada? Yo creo que sí. Básicamente el trabajo público, lo más conocido es como dibujante satírico en prensa, sí. O viñetista lo llaman también, bueno, no sé. Andrés Rábago, que en los años 60 crea Ops. A finales, casi en los 70 ya. Sí, podríamos hablar de los 70, del 70-78 más o menos, es el periodo de vigencia de mayor intensidad de Ops. Y publica sus viñetas en aquel tiempo en Triunfo, en Hermano Lobo, y donde hay personajes silenciosos que resuman fantasma de la dictadura un poco. Sí, esa época es la época... De hecho, este libro me parece que se titula La Edad del Silencio, el libro que está por ahí de Ops. Y La Edad del Silencio fue el título de una película que hizo Gabriel Blanco sobre dibujos de Ops. Y bueno, fue una película bastante bonita, ganó un premio en el Festival de San Sebastián de cortos y en ese momento la censura era bastante estricta y para trabajar con libertad yo elegí un tipo de lenguaje que permitía el decir las cosas pero que no fuesen fácilmente identificables por el sistema, ¿no? Por la dictadura, ¿no? Y por eso surgió ese tipo de trabajo silencioso que, en fin, yo creo que fue un trabajo hermoso. Es al final de esa dictadura cuando nace también El Roto y un seudónimo o un heterónimo, luego nos aclarará esto de la identidad que ya desde el Hermano Lobo da el salto al país, ¿no? Bueno, ha habido muchas cosas intermedias desde entonces para acá. Esta profesión es una profesión de cierto riesgo, es un poco como el de trapecista, ¿no? Que va saltando de un sitio a otro según se van cortando las cuerdas, ¿no? Vas perdiendo los lugares donde te asentabas, los periódicos van cerrando, las revistas van cerrando y pasas a otra revista y así, si aguantas el equilibrio y puedes llegar hasta un largo periodo de trabajo como es el que llevo, ¿no? Que son casi 40 y tantos años de profesión ininterrumpida dentro del periodismo. No es un sucesor estrictamente porque El Roto y Ops convivieron en la primera época de Hermano Lobo. Ya estaba El Roto en algunas de los números de Hermano Lobo. Lo que pasa es que era un roto muy inicial, lo que yo llamo un proto-roto, es decir, un roto todavía que está balbuceando, buscando un lenguaje, intentando encontrar otro vehículo, sin saber por qué, porque no sé por qué lo hacía simultáneamente, porque Ops en ese momento estaba bastante asentado, es decir, tenía un lenguaje ya muy coherente, hacía referencia a un territorio muy concreto,
que era el territorio un poco del inconsciente o del preconsciente, en el que se movía con bastante eficacia, ¿no? Pero había una especie como de línea subterránea que iba ahí, se iba produciendo, que yo creo que tuvo algo que ver con el conocimiento que tuve en aquellos momentos de las publicaciones de las revistas underground americanas. Yo creo que fue un poco ahí donde se inició ese nuevo personaje que fue el Roto. El director de Hermano Lobo, Chumi Chúmez, uno de los mejores dibujantes, probablemente el mejor dibujante español de los años 70 y que ha trabajado hasta los 90 con una calidad enorme, viajó por todo el mundo buscando un modelo de revista. No sé si me estoy extendiendo mucho. Sí, no, está bien. ¿No? No, digo, bueno, porque a lo mejor podemos hablar de otras cosas. Bueno, buscando un modelo de revista para lo que era Hermano Lobo, ¿no? Entonces le pagaron un viaje por todo el mundo buscando qué tipo de humor, qué tipo de revistas estaba haciendo entonces. Y trajo modelos de muchos lugares, ¿no? Entre aquellos modelos que trajo había revistas underground americanas, de donde viene Robert Crumb y toda la gente esta que luego después han sido estupendos dibujantes y que ha tenido un gran interés desde el punto de vista del cómic alternativo, ¿no? El modelo que luego prendió en España, es decir, el que se buscó, o de alguna manera se copió, es el modelo francés tanto de Charlie Hebdo como de Pardon, que eran dos revistas francesas de un poco secuela de mayo del 68, y que estaban siendo muy bien aceptadas por el público francés. Entonces se buscó un modelo de ese tipo y fue donde se inició esa revista, que fue bastante interesante, pero que curiosamente solo vivió 4 años y pico. Es una revista un poco mítica, pero solo existió durante menos de 5 años. Además de Ops y el Roto, está Andrés Rábago, que es pintor, con quien yo he tenido la suerte de trabajar en alguna ocasión, y que hace una pintura silenciosa, metafísica, espiritual. Yo recuerdo un artículo en la revista Natura, donde una doctora suiza venía a exponer que la necesidad que tenemos todos de completar distintas facetas, distintos cuadrantes vitales, ¿no? La parte social, la parte física, la parte espiritual, la parte intelectual. Yo no sé si esta santísima trinidad de Rábago, Ops y el Roto, más que llevarte una esquizofrenia, ya lleva una terapia, ¿no?, para completar todo esto. La verdad es que es algo que surge de forma natural, es decir, que no hay una voluntad de crear un tipo de lenguaje concreto, sino que surge de forma espontánea. Hay una necesidad de expresión, hay una necesidad de sacar fuera las cosas que están dentro y que crees que pueden tener interés, y de ahí surgen los vehículos para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Son vehículos en cada caso distintos, aunque es verdad que siempre me he movido, es decir, nunca he buscado el arte por el arte o una artistificación del trabajo. Siempre ha sido absolutamente, el trabajo ha tenido una voluntad de austeridad en todos los casos, de concreción, de buscar el máximo de expresividad con el mínimo de medios, que es un poco, bueno, lo que yo me siento, ¿no? Ese tipo de lenguaje que no busca el ornamento, que no busca la exhibición de unas ciertas facilidades creativas, sino que busca ser directo, comunicativo y que no exija como una especie como de conocimiento previo de la historia del arte ni de la historia del cómic o del dibujo, ¿no?, sino que se entienda por sí mismo, sea de una comunicación de persona a persona lo más directa posible y sin el mínimo de interferencias. Mira, vamos a centrarnos en el Roto, y yo quería empezar preguntándote por algunos aspectos técnicos de tu trabajo. Cuéntanos un poco cómo nace el dibujo, de un aspecto gráfico, plástico, tipo de lápiz que utiliza el lápiz graso, utiliza el rotulador, hace bocetos, dibujos directos.
Pues lo más sencillo posible. Hay que tener en cuenta que el trabajo diario es muy exigente. Y no puedes... esta es una historia un poco curiosa. Lógicamente, si miramos hacia atrás, hacia la larga tradición del dibujo satírico, te das cuenta de que cada época ha tenido un tipo de lector y un tipo de tiempo distinto. No es lo mismo la Inglaterra del 18, la Francia del 19 o la Europa del 20. Cada época ha tenido su lenguaje y ha tenido su tiempo de lectura y lógicamente su tipo de lector. Mientras que Hogarth se podía entretener haciendo toda una escenografía de una calle en la que estaban los borrachos, el cura o los presbíteros o las clases dominantes, los pobres y tal, y todo eso estaba dentro de una historia que la gente tenía tiempo para ver, que de hecho se exhibían en las calles londinenses y la gente paraba a verlas en las vitrinas de las librerías, que entonces era donde se vendían este tipo de cosas, en las librerías. Pues tenían tiempo para deleitarse en cada pormenor, en cada detalle. Hoy vivimos en un momento mucho más veloz, mucho más rápido. Ya en Daumier se nota, ya en Daumier y toda la gente alrededor de Assiette Aubert y todas las revistas de esa época, ya se nota que ya empezaba a existir un ritmo mayor, ¿no? Ya se estaba acercando la máquina de vapor, y no digamos ahora en la época en la que todo es velocísimo, ¿no? En la época de Internet o en la época de la prensa y de la radio, en la que los tiempos son cortos, el mensaje tiene que ser muy escueto y no puedes dar tiempo al lector para que se te distraiga y pase a otra cosa. Si tiene que entretenerse y mirar a ver qué significa eso, lo más probable es que pase la página y no se fije, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay una voluntad de que formalmente sean dibujos de interés. Una pena que no se haya podido hacer una pequeña exposición paralela para poder ver los originales, que son de tamaño un poquito grande, digamos que tienen cierta hermosura plástica, pero básicamente lo que se busca es la rapidez en la comunicación. Y eso exige los medios técnicos de los que me preguntaban, no me he perdido en la pregunta. Los medios técnicos son muy sencillos también. Lógicamente, es papel y lápiz, lo primero. Voy a hacer un pequeño inciso y una pequeña broma. Un dibujo próximo que saldrá próximamente que toca estos asuntos de Internet, que dice un tipo que dice: yo escribo a lápiz porque los textos en el ordenador se los lleva un clic, ¿no? Bueno, quiero decir que me siguen gustando los medios más sencillos, es decir, el lápiz, una cartulina, un lápiz, y luego, pues bien, rotuladores, a ser posible, de tinta indeleble, que no se te vaya con la luz, o bien un guache o lápiz de color. Si das un mínimo. Aquí a lo mejor hay algún ejemplo de trabajos en los que aparezca, no sé si a lo mejor podemos ver alguno en el que aparezca algún elemento, bueno, ahora cuando lo veamos lo comentaré, de color, que básicamente es mínimo. Los detalles de color que doy son muy pequeños, es decir, no quiero ninguna saturación de color. Y en este tiempo que ya publicando en El País con el Roto, ¿había una evolución plástica, una evolución gráfica en el trabajo? Si miro para atrás, sí, me doy cuenta. Bueno, la evolución te lo indica cuando te das cuenta de que cosas que has hecho hace 5 o 6 años, lo miras y dices, o lo rehago o lo rompo. Entonces te das cuenta de que has avanzado, ¿no? Y sí, me ha pasado. Me ha pasado el cambio de formato, por ejemplo. Es curioso. Yo trabajaba en un formato horizontal, y ese formato, digamos, más clásico dentro de la viñeta. Es un formato horizontal donde se desarrolla una escena, unos personajes que conversan sobre algún asunto, ¿no? Entonces, en un momento determinado hubo una especie como de... querían rehacer la página y el director me propuso un formato vertical, a lo que yo me negué rotundamente. Dije, no, imposible. Formato vertical no, y le expliqué por qué, tal, porque las cosas es como una escena, le hice todo un argumentario sobre el asunto, una escena en la que pasan cosas, es como una escena de teatro, claro, tú no puedes poner una cosa vertical, ahí es dificilísimo desarrollar una... Y dijo, bueno, vale, de acuerdo, vale, no pasa nada, rehacemos la página tal y como estaba antes, no te preocupes y tal. Y al cabo de 2 o 3 días
empecé a pensar, ya que ya le tenía convencido, empecé a pensar, digo, ¿y por qué no cambiar de formato? Porque eso posiblemente me dé un tipo de lenguaje distinto. Y entonces le dije, he retomado el asunto y me parece muy interesante lo que habías propuesto y tal, ¿no? Pues muy bien, entonces empezamos a hacer el formato vertical. Y en el formato vertical me he dado cuenta que me permite, es como si hiciese algo que está menos relacionado con la viñeta y está un poco más relacionado con, digamos, el dibujo plástico clásico, ¿no? Es más propio que el horizontal. Y la verdad es que estoy muy contento con este formato, ¿eh? Lo cual no significa que en cualquier momento tenga que cambiar. Otro. André, qué trabajera, ¿no? Publicar cada día y acertar siempre. Nada. Yo creo que nos quejamos para que crean que realmente cuesta muchísimo y que es un esfuerzo tremendo que tienes que hacer y te paguen, ¿no? Pero la verdad es que es una cosa muy placentera que se hace con mucho gusto y que, hombre, requiere saber hacerlo. Y que es difícil, es fácil, pues si sabes hacerlo, no es difícil, pero si no sabes hacerlo, es dificilísimo, ¿no? Pues un poco es eso, ¿no? Pero yo he trabajado en medios que solamente eran semanales y medios que a lo mejor eran quincenales o incluso mensuales. Y puedo asegurar que es casi el mismo trabajo el que da un semanario que el que da un diario. Porque cuando vas a hacer un trabajo para un semanario, pues por ejemplo lo tienes el lunes, pero no solo lo entregas el jueves. Cuando vas a entregarlo el jueves resulta que se te han ocurrido 3 o 4 cosas más, con lo cual has hecho 2 o 3 dibujos más que te parecen tan interesantes o más que el primero. Entonces al final acabas haciendo un dibujo diario y casi mejor publicarlos todos que no andar seleccionando, ¿no? Pues yo he oído antes algunas risas con alguna de las viñetas, supongo, pero en verdad el roto tiene muy poca gracia. Pues es curioso. Es verdad que hay algún mecanismo que no es exactamente el de la gracia, La risa, ¿no? pero que tiene algo que te hace cosquillas, ¿no? No sé qué es, pero sí hay algunas cosas que hacen cosquillas, ¿no? Entonces eso, el mecanismo natural para relajar la tensión creada. Luego a lo mejor hablamos sobre mi teoría sobre por qué se produce la risa, pero vale. Es una cosa ya hablamos de humor entre freudiana y en fin, de andar por casa. Bueno, y esa distinción entre humor y sátira, ¿cómo de eficaz es la sátira en estos momentos? La sátira, digamos que ahí siempre se ha utilizado para corregir insuficiencias sociales en cada época. En Cádiz tenemos un ejemplo evidente que son las letras de carnaval, ¿no? Carnaval que manifiesta disconformidad y no sé si en ese sentido el roto se convierte un poco en portavoz de una denuncia. Voy a hacer un inciso. Venga. Sobre esta viñeta. Todas estas viñetas pertenecen al último libro que es Camarón que se duerme, que además es muy propio de aquí, ¿no? El camarón y tal. Que se duerme. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente de opinión. Vale. Y hago inciso en este dibujo porque dentro de la línea de trabajo que desarrollo, en un periódico, son cosas muy raras, porque que se publique una viñeta como esta en un periódico es rarísimo. De hecho, no creo que se pudiese publicar en ningún medio, digamos, de periodismo internacional al uso, porque es entre pensamiento, entre religión, es un poco sobre el hombre. Son cosas que tienen más que ver con la realidad interna del hombre, que a mí me preocupa mucho, que es sobre la situación política, social, que es un poco de lo que tratan los periódicos. Por eso es por lo que digo que tengo mucha suerte de poder publicar un tipo de viñeta que no es la sátira política al uso, sino que tiene como una especie de mundo propio donde nunca se sabe qué es lo que se va a reflejar. Perdón por el inciso, vuelvo al tema que habías tratado, que he olvidado cuál es. Pues hablábamos de humor y sátira, y de la eficacia de la sátira. Humor y sátira, claro. Digamos que el humor está destinado a que se rían. La sátira es más mover conciencia, es algo más ético.
No lo sé, yo creo que la sátira puede tener un componente humorístico, pero no es imprescindible, ¿no? Mientras que el humor tiene que tener un componente humorístico, obviamente, ¿no? La sátira tiene muchos contenidos distintos, ¿no? Puede tener distintos ingredientes, ¿no? El humor tiene una intencionalidad que es claramente la de buscar ese contenido. Bueno, yo creo que nadie ha sabido definir lo que es el humor, pero en fin, ese contenido, digamos, un poco, pues no sabría qué decir. Vayamos a la sátira, que lo conozco mejor. La sátira puede tener un contenido humorístico, puede tener un contenido político, puede tener un contenido meramente sarcástico, de irritación, puede ser incluso agresivo. En fin, cada dibujante tiene su propio lenguaje y tiene sus propios mecanismos. Yo busco, básicamente lo que yo busco es la reflexión. Por lo tanto, la sátira tiene que tener un contenido, primero, que dirija la atención o la mirada sobre ángulos no previstos, y ese es el punto en el que puede tener relación con el humor. Ese es el punto que yo creo que tiene relación con el humor. Esa sorpresa que produce la relación de algo que aparentemente no está relacionado, esa sorpresa es lo que produce realmente el contenido, podríamos llamar en ese caso humorístico, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que utilizamos es o la paradoja, que también es un mecanismo similar, o bien la relación de elementos que son o bien antagónicos o bien que están muy separados y en un momento determinado tú los juntas. Esa unión, ese chispazo que produce la unión de esos dos elementos, que además también el término chispa, la gente que tiene chispa, esa chispa es esa cosa que brota en el cerebro y que te dice, que te da una comprensión nueva de las cosas que antes no habías visto, ¿no? Eso es un poquito los mecanismos básicos de la sátira. Tiene muchos más y son mucho más complejos, pero esos son los más sencillos. Y hablemos de los personajes que aparecen en tus viñetas, que suelen ser personajes estereotipados, neutrales, casi atemporales, ¿no? Y no sé si de alguna manera casi faltos de actualidad, pero sí llenos de trascendencia en el tiempo. No sé si eso pone un poco de manifiesto que te interesa más lo colectivo que lo individual, lo particular, lo nominal. No me interesan los individuos concretos. Es decir, que los individuos concretos es verdad que en la sátira política se utilizan mucho a los personajes concretos, ¿no? Que son muy, sobre todo en la caricatura, ¿no? Que es un género que yo no practico. La caricatura es un género aparte, ¿no? Pues en la caricatura, lógicamente, son los personajes públicos con los que trabajas, ¿no? A mí no me interesan los personajes públicos porque están demasiado identificados con un momento determinado, con un sistema de poder muy concreto, con una clase política directamente ya conocida. Me interesa más lo que representan, no tanto los actores, que además cambian con el tiempo. Es decir, hoy en día a lo mejor por los dibujos de Suárez no tienen vigencia. ¿Por qué? Porque el personaje casi muchas personas ni lo recordarán y algunos ni lo conocieron, ¿no? Mientras que las cosas que tienen relación con los hechos que entonces se produjeron todavía tienen interés. Por eso es por lo que mis personajes son generalmente personajes anónimos, muchas veces dibujados de espaldas, en este caso concreto, dibujados de espaldas, o con la cara tapada, con oscuros, con rasgos que pueden ser de cualquier persona, ¿no? Porque representan como arquetipos, representan como funciones sociales, más que individuos concretos, ¿no? Pueden ser cualquiera de nosotros, ¿no? O bien representan un estatus social, ¿no? Pues los estatus sociales también están muy determinados pues por la iconografía que incorporas, ¿no? Pero eso es un poquito las formas. Ayuda que dentro de unos años tu obra siga siendo vigente, se pueda leer
hay una voluntad de permanencia o por lo menos de una cierta vigencia. Evidentemente no haces las cosas para que mañana sean olvidadas. Hay una voluntad de que representen una época y que por lo tanto puedan ser leídos en otro momento como representativos de esa forma de pensar o de ese tipo de existencia que se daba entonces, ¿no? Digamos, por eso en muchas ocasiones, que también, no sé si habrá aquí algún ejemplo, probablemente hay algún ejemplo y seguramente cuando lo vean se darán cuenta, hay momentos en los que hablo del presente desde el futuro. Hay muchas, no es algo que dice alguien, sino es una entradilla que está en la parte superior en la que se explica algo que ocurrió desde el futuro. Esa ruptura en el tiempo también es muy útil para distanciarnos de los hechos que están aconteciendo ahora. Verlos desde el futuro es otro sistema de extrañamiento, un poco a lo brechtiano, ¿no? Eso es un lenguaje muy del teatro de Brecht, ¿no? Pero sí, es un mecanismo de extrañamiento, ¿no? Ver las cosas desde otro momento. Es como si lo estuviésemos viendo desde más lejos, desde más arriba o desde más allá. Curioso eso de la perspectiva. A veces se ha asimilado tu obra a una tradición grotesca que podría incluir una línea que iría desde Goya, Hogarth, como has dicho, George Grosz o Solana o incluso Valle Inclán, ¿no? Pero yo recuerdo un artículo sobre Valle Inclán en el que el ensayista venía a decir que había distintas maneras de enfrentarse al personaje. Una era mirando desde abajo, como hacía Homero, y convertir a su personaje en héroe, ensalzando sus virtudes. Otra había una más frontal, que sería la de Shakespeare, y convertirlos y mostrar sus defectos y convertirlos más humanos, y otra sería desde arriba, un poco valleinclanesca, y convertirlos en marionetas, ¿no? Yo creo que en cambio en tu obra podría ser más shakespeariana, mucho más frontal, ¿no? En por ejemplo, este ejemplo concreto, debate de ideas, es cuando se dan en la cabeza. Por ejemplo, este lenguaje ya ni siquiera es un personaje concreto el que lo dice, ¿no? Es también otra forma, no es desde el futuro, pero también es como una especie de explicación que simplemente tiene un elemento iconográfico debajo, ¿no? Es como una especie de pensamiento o de idea con un elemento iconográfico. La verdad es que la voluntad que yo he tenido desde el momento en el que ya me he dado cuenta de que esto tenía, que es un lenguaje muy rico, es ampliar los mecanismos del lenguaje de la sátira gráfica en prensa. Porque yo creo que, con perdón de compañeros de profesión excelentes, creo que nuestra profesión se había empobrecido hasta niveles realmente lamentables. Y que estábamos haciendo, bueno, de hecho hay lugares en Hispanoamérica donde los llaman monos y moneros a los que dibujamos. Yo me he negado siempre a aceptar esa terminología y siempre he creído que este lenguaje es un lenguaje nobilísimo, como has mencionado, de toda esa tradición que viene ahí. Has mencionado muy bien a Solana, porque yo creo que Solana también es un dibujante satírico de primer orden, ¿no? Y que no se tiene en cuenta como dibujante satírico, y lo es. Digamos que ha habido como una especie de pérdida del lenguaje, se ha infantilizado el lenguaje porque se ha creído que el lector era un lector infantil, un lector que no daba más de sí, que había que hablarle en cosas muy sencillitas, ¿no? Con un dibujo que era casi de niños, ¿no? y con unas ideas muy simples. A mí yo he rechazado eso, he intentado en la medida de lo que puedo, por lo menos dirigir el lenguaje, dirigir nuestra tarea hacia otros horizontes, ¿no? Horizontes más nobles y más elevados, porque yo creo que este lenguaje es un lenguaje muy necesario y que será muy necesario también en el futuro. Aquí se lo de la idea simple, me venía a la cabeza una viñeta tuya en la que un peluquero le dice al cliente: son piojos, pero con un buen tinte se convertirán en ideas. Parecerán ideas, sí. Parecerán ideas. Sí, ¿no? sí. Y yo con referencia a esta no inclusión de la actualidad que hablamos antes, o de lo muy actual, o de lo que está de moda. Bueno, recuerdo que la primera vez que hablé contigo compartíamos que no teníamos televisión. Tú sigues sin televisión. Vemos películas, pero lo que es televisión no vemos. Y es uno de
los personajes casi enemigos que aparecen muchas veces, ¿no? Es mi bestia negra. Eso, y ahora ya Internet, que también se ha convertido en un enemigo. ¿Qué tienes contra la tele, contra Internet? Contra contra la tele, digamos que como medio me parecía un medio fantástico para la comunicación universal, para el desarrollo humano, para la educación infantil, juvenil, pero después en lo que se ha convertido pues es en una especie como de excretor de basura continua que está destruyendo las pocas neuronas que nos quedan todavía a salvo, ¿no? Es casi el anticristo, ¿no? Pero ha sido sustituido por otro todavía más potente, que es Internet, donde tienes la televisión y además todo lo demás. Eso ya es... estábamos comentando esta mañana que solo el hecho de saber que el origen de Internet es la CIA, que es la que lo inventó, ya te da el sentido de cuál puede ser su orientación y su final, ¿no? Entonces hay que estar muy precavidos. No digo que no se use, lógicamente, claro que se usa y todos lo usamos y está ahí y además son cosas que están para quedarse, pero hay que tener una actitud muy, muy crítica y muy distante con estos medios técnicos tan poderosos que tienen unos fines que si no desconocemos, porque yo personalmente creo que ya de alguna manera podemos intuir, sí que tienen unas funciones francamente maléficas, aunque puedan aparentar en algunos momentos tener fines beneficiosos. Hay una viñeta tuya que dice: a los hombres se les clona muy fácilmente por televisión. Y hay otra que dice: mamá, qué peste, es la tele que la tengo puesta. Voy a hacer también una observación. Es verdad que que las frases pues son más o menos ingeniosas y pueden tener, en fin, pero sin el dibujo, sin el apoyo del dibujo, se quedan en muy poco. Y es un poco, hay que reconocer que hay un cierto truco. El dibujo sin el texto no es mucho, el texto sin el dibujo no es mucho, pero las dos cosas juntas pueden ser bastante. Entonces, yo creo que es la unión del texto y el dibujo lo que da formalmente coherencia al asunto y lo da también una coherencia intelectual, porque si no, esas frases no tienen solvencia si no están dichas en algún contexto y de alguna forma, ¿no? Por eso es por lo que yo siempre me niego a que se citen los textos, porque les digo, eso no es así, falta el dibujo, ¿no? Recuperamos lo de Internet. Hay demasiada información que nos da tiempo de asimilarla. Yo creo que todos sabemos ya. Como se dice que la propia actualidad no nos permite ver qué está pasando, ¿no? Sí, yo creo que es verdad. Yo creo que todos sabemos que hoy ya hay un exceso de información. Más que un exceso de información, hay una saturación de ruidos, que no es tanto la información como la reiteración de la información, informaciones de distinto nivel mezcladas, que son cosas que son absolutamente heterogéneas, mezcladas de cualquier manera, en las que se hace un puche infame que no hay forma de comer. Es como un alimento, ¿no? Si tú los puedes mezclar cosas estupendas y los mezclas todo en un bol, intentas comértelo y eso no hay quien lo coma, ¿no? Pues pasa un poco igual con la información, con Internet, todo esto. Yo creo que hay una voluntad de desinformación a través de la información, es decir, que hay una voluntad de saturar. Yo no sé si es una voluntad maligna, bueno, creo que sí, pero en fin, para disimular, digamos que no lo sé. Entonces, hay una especie como de voluntad de ir acumulando cosas en las que está la ausencia de estructura, que resultan ilegibles, que es un poco el problema que tenemos cuando muchos de nosotros y algunos de mis amigos dicen: no, yo ya estoy muy informado, ya no compro el periódico porque me informo por Internet. Francamente, a partir de ese momento me empieza a decir cosas incoherentes, no sé muy bien de qué me habla, en fin, creo que su cabeza empieza a resultar confusa, ¿no? Y es que la estructura es básica. Me da lo mismo en que el medio que lo hagan, pero que sea una estructura coherente, es decir, que no esté mezclado el fútbol con la comida, con la televisión, con la catástrofe, con la guerra de Irak, que cada cosa esté en su lugar, que puedas, porque la mente
es muy receptiva, pero necesita una estructura. Sin estructura no hay capacidad humana de absorber todo eso. Lo que se forma es un caos mental, ¿no? Y yo creo que todos estamos un poco metidos en ese caos mental. Por eso, personalmente, soy partidario de una cierta ascesis, de poca información bien dada, porque para algo están los profesionales, ¿sí? Para algo estudian periodismo los periodistas, por algo están los profesionales. Luego te das cuenta de que tampoco saben mucho, pero cuando al menos la teoría está ahí, ¿no? Bueno, los directores, que luego se confunden y sacan fotos que no son, en fin, todo ese tipo de cosas, pero para algo están, ¿no? Para saber distinguir una cosa de la otra, para poder estructurar la información. Evidentemente no para manipular la opinión, sino para dar una estructura formal a aquello que estás intentando transmitir, porque si no, no hay manera. No habla de actualidad, pero sí habla de la situación actual. ¿Qué culpa tenemos todos de cómo hemos alimentado entre todos el monstruo? A mí la palabra culpa me recuerda a mi infancia religiosa. Sí, pseudo religiosa. Cuando todo era culpabilidad y tal, ¿no? Prefiero la palabra error, ¿no? ¿Qué errores estamos cometiendo para que estén las cosas como están? Y yo creo que es verdad que siempre intentamos que la culpa o la carga o el error sea de otros. Pero cuando empiezas a analizar un poco más en detenimiento, con más detenimiento, lo que cada uno de nosotros hacemos, cosa que, por supuesto, ni nos atrevemos a mirar, te das cuenta de que en tu pequeño territorio, que desde mi punto de vista, y eso es algo que me podría a lo mejor interesar que conversásemos sobre ese asunto, también cometemos errores, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Somos responsables, es decir, la responsabilidad no es, como se nos ha querido decir, bueno, un poco llevándonos a un terreno un poco infantil, es decir, reconduciéndonos hacia una cierta infancia en el que todas las culpas estaban en la sociedad, en algo ajeno a nosotros, que la culpa es de la sociedad, ¿no? Incluso las cosas que evidentemente ha cometido un individuo concreto, culpas sociales, y darnos cuenta de que nosotros somos muy responsables del terreno que nos es propio, que es nuestro propio nuestro mundo personal, el reino de cada uno de nosotros. Yo sostengo que cada uno de nosotros tenemos un mundo propio en el que somos dueños y señores. Lo que pasa es que no nos lo creemos y actuamos como esclavos, los esclavos voluntarios de los que hablaba el filósofo del 15, que no me acuerdo cómo se llamaba, Dietrio, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en el que somos esclavos voluntarios. Pero si en vez de ser esclavos voluntarios asumimos el papel de señores de ese reino, a partir de ese momento te das cuenta de que tienes mucho más poder del que creías, pero tienes que creer en ello. En ese sentido, el que te comentaba de la perspectiva frontal del roto, que casi es poner un espejo a quien ve la viñeta, ¿no? Al lector. El mostrar las carencias de cada uno, mostrar los errores que tú dices, ¿no? Porque en verdad el roto, que tiene una apariencia silenciosa, es como otra manera de gritar. Hay algo de grito. Yo no sé si eso fue lo que quisieron recoger los del movimiento 15M cuando utilizaron tu lema un poco como estandarte. Ahí me estoy recordando ahora una viñeta que a mí me gusta mucho, es una viñeta antigua, en el que había un personaje de un pobre con la boca abierta gritando, ¿no? Y decía, el texto decía, es difícil, curiosamente luego cuando intentas recordar los textos concretos, porque están muy trabajados los textos, aunque parece que son sencillos, están muy trabajados, y luego cuando intentas recordar las palabras concretas no siempre lo consigues, pero era algo así como pobre mostrando sus caries en señal de protesta.
Era un dibujo sin palabras, pero que gritaba, ¿no? Y era un individuo que no se le oía ningún grito, pero solamente la boca abierta con las caries ya era un grito, ¿no? Esa era un poquito la forma de gritar del Roto. Es una forma de gritar silenciosa. Esa forma indignada, que es la que te comentaba que recuperan los del 15M. Ya sé que no te gustan las citas, pero bueno, el lema decía: los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron, ¿no? Sí, ese yo creo que fue un resumen de... En realidad esa viñeta es una viñeta muy curiosa, porque surgió así, como a veces surgen las viñetas en las que ni siquiera tienes que trabajar, sino que te surgen así, ¿no? Que era lo que estaba pasando. Cuando los jóvenes salieron... Si es una descripción de un hecho, no es nada ingenioso, es la descripción de un hecho. Cuando los jóvenes salieron a la calle, los partidos políticos envejecieron y no han conseguido rejuvenecer hasta el momento. Cada día están más viejos. Efectivamente, ¿no? Te das cuenta de que la gente, no sé, tengo la sensación, a lo mejor es una sensación, pero me da la sensación de que la gente está deseando que surja un partido más joven que los que conocemos, ¿no? Que están muy envejecidos. Porque una cura, digamos que les hagan un lifting, no va a servir. ¿Ha seguido la evolución de ese movimiento del 15M? La verdad es que no, porque yo solo me muevo en mi estudio. Es decir, que y no es muy grande. Quiere decir que pues puedo ir de la mesa de dibujo a la mesa de pintar, ¿no? O sea, al caballete. Pues voy y vengo, ¿no? Voy y vengo. Pero tampoco me muevo mucho más, ¿no? Entonces no sé lo que están haciendo. Supongo que estarán haciendo cosas porque los jóvenes no son estúpidos y seguro que en cualquier momento... Hay una cosa muy curiosa, hay personas que están muy desesperadas porque dicen que no pasa nada. Es que los hechos, la historia sorprende. De repente pasa algo. El otro día hice una viñeta que hacía referencia a eso. Era una viñeta muy sencilla, es probablemente de las más sencillas que he dibujado. Se veía una cerilla y decía, si encuentro una mecha haré historia. La cerilla está ahí, falta la mecha, pero si aparece la mecha, esto va a dar un vuelco. Porque aunque el Roto parezca desesperanzado, hay salvación, claro. El Roto no es desesperanzado. Yo creo que el Roto es optimista. Lo que pasa es que, bueno, primero, la sátira tiene, digamos, unas normas. O sea, se trabaja en un territorio concreto, no es el territorio en el que estás buscando lo que está mal, no lo que está bien, ¿no? Seguro que hay muchas cosas que están bien y cosas muy bonitas, pero eso no se dirige a elementos muy concretos, que es la búsqueda pues de aquello que se puede o que debe ser modificado, ¿no? Y esa es un poco la función de la sátira, ¿no? Pero siempre intento, cada cierto tiempo, dar un mensaje de esperanza o dar una idea de esperanza, más que un mensaje, no me gusta la palabra mensaje, una idea de esperanza, porque la hay. Por ejemplo, el libro de Viñetas para una crisis, que es un libro que la verdad es que es un poco una sucesión de desastres, al final dice algo así como oscurece, luego amanecerá, ¿no? Digamos que siempre hay una visión esperanzada, una posibilidad de que las cosas cambien, como de hecho estoy seguro de que es así. Yo he citado el libro Viñetas para una crisis, ahora tienes Camarón que se duerme, estás preparando más libros. Bueno, no sé si leí que estabas preparando uno sobre educación y sanidad. No sé. ¿Dónde más nos duele? La idea un poco del editor era la idea de hacer como 4 o 5 libritos pequeños, muy... Eso, digamos que el formato lo pedí yo. Yo pedí un formato que fuese barato, que pudiese ser asequible, que no fuese un libro así como caro, sino que fuese muy bien editado, con muy cuidado, pero que fuese un libro barato. Entonces la idea del editor es pues editar como varios monográficos, de 4 o 5 monográficos, y luego meterlos en una cajita que es un poco como el ataúd, ¿no? Y ya lo podamos poner en la librería y no volverlos a ver nunca más, ¿no? Bueno, pues un poco por ahí podían ir las cosas, pero estoy dudando, la verdad es que no sé muy bien, porque la sanidad, me interesa la sanidad, pero creo que la medicina en sí misma tiene tantos defectos
no por ser privada o pública, que lógicamente eso es otro asunto, sino por la forma en la que se ha enfocado el tipo de hombre concreto que ha creado, el hombre máquina, ¿no? En la que especialistas de carburador o de embrague o de frenos o de no sé qué nos miran las distintas piezas, ¿no? De hecho nos cambian las piezas, que es una especie de aberración total ya. Entonces yo tengo dudas sobre ese asunto, tengo dudas sobre la medicina y no quisiera que se confundiese el asunto sobre la dirección equivocada que creo yo que está llevando la medicina con esta cosa que es mucho más concreta y evidentemente de una gran implicación social, que es la medicina pública y la medicina privada. Evidentemente la elección es clara, ¿no? La medicina pública siempre. Y lo que se está haciendo es un auténtico robo de lo que ha sido creado por instituciones públicas y con dinero público hacia manos privadas. Eso está clarísimo, ¿no? Pero está dudando entre eso la educación, que también es un tema importante, o ya ir directamente a lo que creo que nos estamos acercando antes de que pase, que es el apocalipsis. A pesar de que hayan fallado los mares. Claro, entonces no sé si darme un poco más prisa, sacar el apocalipsis primero, antes de los otros, antes de que pasen. Oye, antes de pasar a las preguntas, nos han enviado varias por correo. Esto es como la radio, ¿no? Sí, nos han enviado por correo preguntas. Dos que envía Fernando Belver. Ajá. Y dice, pregúntale a Andrés si cree en el pasado y cuál cree que es el papel de la pintura en el arte actual. Ajá. Bueno, Belver es un amigo común, un excelente grabador y pintor, al que queremos mucho. Y bueno, la pintura es un vehículo que ha acreditado su capacidad de atravesar el tiempo de forma ya perfectamente establecida, ¿no? Un vehículo que lleva más de 4.000 años vigente, que todavía puedes ver los caballos de Lascaux o las cuevas, nuestras cuevas de Altamira, o que puedes ver las tumbas egipcias, o que puedes ver el arte de Rembrandt o de Tiziano y todo, y que es capaz de seguir emocionándonos, es un vehículo que no se puede tan fácilmente quitar de lado o echar de lado como se está intentando hacer, ¿no? Hay lo mismo que en Internet y lo mismo que en la televisión, hay una voluntad de destrucción del hombre, perdonadme estas palabras tan altisonantes, pero son ciertas. Hay una voluntad de destrucción del hombre. Y entre otras cosas, la destrucción del arte y de los vehículos que permiten esa transmisión de lo más estrictamente humano, está dentro de ese esquema. Cuando yo veo que se están vaciando los museos, que la gente no entra en los museos, que la gente no entra en las galerías, ¿qué está pasando? ¿Por qué este alejamiento? ¿Por qué los propios artistas están, digamos que contemplando vehículos nuevos que están muy bien, pero abandonando vehículos que han acreditado esa capacidad de transmisión a lo largo del tiempo? Esa es una reflexión que deberíamos hacer y que deberíamos tener en cuenta cuando se nos están empezando a suministrar continuamente nuevos lenguajes, nuevas formas que tienen una duración cada vez más limitada, que son incapaces, que envejecen con una rapidez asombrosa y, sin embargo, estamos perdiendo técnicas y lenguajes que están ahí y que siguen siendo de una extraordinaria utilidad y vigencia. Hay un chico, Ignacio de Oria Riaga, envía una pregunta que es: ¿con qué España sueña el Roto? Bueno, quizás respondiendo a eso podría parafrasear una viñeta del Roto en la que una abuela y un niño, la abuela le pregunta: ¿pero tú no sientes orgullo de ser español? Y el niño le dice: abuela, a mí me da vergüenza ser de cualquier sitio.
Pues un poco eso es lo que pienso de esta historia. Yo creo que somos universales. Bueno, es verdad que a mí me gusta el país, me gusta España, y en fin, pero si fuese francés seguro que me gustaba Francia, y si fuese italiano estaría entusiasmado con Italia, ¿no? Bueno, somos de donde somos, pero no es mucho más que eso. María Blanco Morena se envía, dice, me gustaría saber su opinión sobre el flamenco, sensaciones, recuerdos y artistas que destacaría. En fin, yo creo que paso de esa pregunta porque no podría decir absolutamente nada. ¿Te gusta el flamenco, por cierto? Pues no tengo, yo soy mesetario, ¿qué voy a decir? Si es que todo lo más que hemos llegado en la zona donde yo pasaba la infancia era al pito y el tambor, entonces ahí lo del flamenco nos suena muy raro, ¿no? Pues ha enviado otra, Pedro Gallego Gómez, que pregunta si has leído a Agustín García Calvo. Sí, he leído, y además tengo algunos amigos que son los agustininos, parece que los llaman, ¿no? Que son pues un poco los seguidores de Agustín García Calvo, que es un... sobre todo, yo nunca lo he entendido, reconozco que nunca he entendido su forma de pensar y su filosofía, pero siempre me ha gustado cómo hablaba. La verdad es que es una fluidez. Pañuelos. Sí, es la forma en la que se expresa, ¿verdad? Esa naturalidad con la que se expresa me produce arrobo, ¿no? Luego, pero por incapacidad propia, no llego a comprender mucho más. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas del público. A ver quién se atreve con la primera. Ahí. Has hablado de la influencia, digamos, de Goya, de Solana, de la tradición pictórica, pero que hay también la influencia del amor por el cómic, por el tebeo tradicional del siglo XX, y cómo te ha llenado de, no sé, de ideas. Pues la verdad es que tengo ahí una enorme laguna, porque ni en mi infancia tuve tebeos. Y ahora mismo la verdad es que no sé por qué, porque no debían ser muy caros, pero en mi casa nunca me compraron tebeos. Ni mis amigos tampoco tenían tebeos. Yo vivía en Madrid, yo nací en puro centro de Madrid, en la calle Espocimina, que está al lado de la Puerta del Sol, y curiosamente nunca vi tebeos a mi alrededor, ¿no? Es una casa rara la mía, porque sí que había libros de arte, que mi padre era muy aficionado a los libros de arte, sí que había creo recordar haber leído, evidentemente sin enterarme de nada, la Divina Comedia cuando tendría pues 7 u 8 años, ¿no? Porque estaba allí, entonces yo leí aquello que no sabía qué era. Es decir, que tengo una relación mala con el cómic, aunque debo reconocer que el mejor dibujo del punto de vista plástico que se está haciendo está dentro del mundo del cómic. El cómic está haciendo unos trabajos, unos dibujantes estupendos, y quizás no tengan el conocimiento público que deberían tener, ¿no? Pero yo siempre me ha parecido un poco, me ha dado pereza el tener que dibujar un mismo personaje viñeta tras viñeta, ¿no? El tener que seguir una escena, quizás por pereza o quizás también por incapacidad, ¿no? Hay que ser muy buen dibujante para hacer cómic, porque exige no sé, unas habilidades que personalmente quizás no tenga. ¿Alguien más? Ahí, señora. Mire, como yo soy mayor, pues entonces... ¿Mayor que quién? Mayor. Pues resulta que yo lo conocí también de Ops. ¿Qué le era a usted más difícil? ¿Dibujar entonces en aquella época franquista o ahora? Siempre ha sido, lo de dibujar siempre ha sido una tarea complicada, ¿no? Porque dibujar es difícil, no es fácil dibujar bien, quiero decir, no es fácil. Si lo que se refiere es si era difícil publicar, bueno, ahí podríamos entonces entrar en otra pregunta, ¿no? He tenido la fortuna, y la verdad es que es algo que agradezco, que siempre he tenido la fortuna de poder publicar con cierta facilidad en los medios a los que me he presentado, ¿no? Es verdad que en un primer momento mi hermano Joaquín, aquí presente, me ayudó a entrar en Triunfo, que él trabajaba en Triunfo, y fue una plataforma importante, ¿no? Pero cuando he querido dibujar en algún medio, se me han abierto las puertas. Eso es un factor evidentemente de suerte, lógicamente, pero
pero que no puedo acreditar una trayectoria de perseguido o de persona que ha tenido enormes dificultades para poder publicar, porque no ha sido así. Siempre directores abiertos al trabajo que hacía y comprensión hacia mi deseo de ser libre en aquello que en cada momento he querido hacer. Sí. ¿Cree que el periodismo tiene un exceso de licenciados en periodismo? Pues eso quizás deberían opinar los periodistas. Yo no soy periodista. Yo creo que es verdad que más que hay un exceso de periodistas, lo que hay es los medios se están hundiendo, ¿no? Y hay pocos lugares donde puedan entrar a ejercer el periodismo. Pero el periodismo es muy necesario y necesitamos buenos periodistas. No muchos, pero sí buenos. Ha comentado que tiene aversión a la televisión y que tiene un cuarto pequeñito donde se mueve de la mesa. La radio sí es medio por el que usted pueda llegar al final a inspirarse, claro, a hacer todas sus viñetas de la vida actual. Yo confieso que el medio con el que trabajo es la prensa, y que a mí lo que me gusta es uno de los placeres del día, ¿no? Leer la prensa por la mañana. Me levanto pronto y lo primero que hago es bajar a comprar el periódico, que además desde mi casa veo el kiosco y veo cuando abre, ¿no? Que además es un kiosco que abre a las 6:30 de la mañana, con lo cual a las 7:15 bajo y compro el periódico, ¿no? Y uno de los placeres de la mañana es la lectura detenida del periódico, de los periódicos. Generalmente suelo comprar mi periódico, lógicamente, porque además es el periódico que más me gusta, pero también suelo comprar un periódico alterno, generalmente los fines de semana o cuando vienen los culturales que me gustan. En fin, procuro tener también algunos medios y luego también la prensa un poco internacional, pues no sé, algunas revistas internacionales, más que por la lectura de los hechos, porque me gustan las fotografías, ¿no? Fotografías que siempre inspiran. Una de las formas un poco a veces de inspiración, y eso también no lo hemos comentado, pero a veces es simplemente mirar fijamente una foto, que es una especie de, es un mecanismo. Miras fijamente una foto de alguien concreto y escuchas, ¿no? Escuchas a ver qué está diciendo ese tipo que está ahí, no en primera fila, no es el tío al que han sacado la foto, sino otro que estaba detrás, por casualidad que estaba ahí, ¿no? Y escuchas qué está diciendo. Generalmente está maldiciendo al que está delante. Entonces, bueno, pues tú tomas nota y lo escribes, ¿no? Y dices, y es muy interesante ese tipo de observación de la imagen, porque la imagen tiene mucha información. De hecho, aunque sea una fotografía, hay un sonido, y si miras con atención puedes oír, y eso que oyes es lo que transcribes. ¿Sorprende de la interpretación que se hace a veces de su viñeta y el recorrido que tienen después? La interpretación yo la ignoro, porque tampoco sé lo que la gente ve. Yo supongo que ven lo que yo dibujo, pero a lo mejor no. Pero no lo sé. Eso tampoco es tendrá algún seguimiento de qué leen los lectores, ¿no? De qué entienden los lectores o qué es lo que les. Yo sospecho que entienden lo mismo que yo dibujo. Si no sería un error por mi parte de comunicación, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que más o menos su inteligencia es, como mínimo, próxima a la mía. Puede que sea superior, pero no creo que sea inferior. Entonces, normalmente, supongo que entienden pues lo mismo que entiendo yo, ¿no? Y luego los recopilatorios los suelo hacer buscando las cosas que creo que tienen más permanencia. Evidentemente hay algunos dibujos que son más de un momento determinado, que a lo mejor ese momento se repite posteriormente, es decir, que puede repetirse a lo mejor dentro de 5 o 10 años, puede darse, pero en ese momento creo que lo que tiene más vigencia es aquello que recopilo o que recojo normalmente en los libros, ¿no? ¿Usted cree que la prensa
tiene realmente interés en informar o la prensa tiene realmente interés en crear una opinión y llevarnos hacia otra cosa. Y si fuera así, la segunda, ¿cómo se siente usted dentro de ese medio? Yo soy lector de periódicos, ya lo he dicho. Lo que pasa es que también hay que saber leer. La información que puede estar en algún momento manipulada es una información que también me interesa. Me interesa cuál es la manipulación, hacia dónde nos quieren llevar. Eso también es información, pero hay que saber qué estás leyendo. No puedes leer como si estuvieses leyendo la Biblia. Bueno, la Biblia tampoco se puede leer así. Pero en fin, quiero decir, no puedes leer e creer que lo que estás leyendo es estrictamente la verdad revelada, ¿no? Sabes que hay intereses, pero esos intereses también te pueden interesar, ¿no? Y una lectura inteligente es aquella en la que sabe distinguir hacia dónde te quieren llevar y hacia dónde tú quieres ir, porque en esos dos puntos, entre esos dos puntos puede haber una conexión que en algún momento te pueda ser útil, ¿no? Para tu propia vida diaria, ¿no? Yo soy partidario de los medios más fríos. Sé que los medios calientes como la radio, que bueno, creo que también tiene un gran interés, ¿no? La televisión ya he dicho que no, pero también tienen una voluntad informativa y un interés informativo para lugares a donde no llega a lo mejor la prensa, ¿no? Siempre que sea posible, yo prefiero leer en papel, porque en papel se lee bien, porque en papel las ideas se quedan mejor, porque cuando yo intento leer en Internet no consigo interesarme por lo que estoy leyendo. Lo único que leo son las entradillas, son los encabezamientos de las noticias, pero no sigo más allá. Y eso me empobrece. Tus viñetas siempre me han llamado la atención por esa crítica al poder económico, al poder social, al poder político. Sin embargo, cuando aparece en pocas ocasiones la crítica desde abajo, cuando aparece el ciudadano es un ciudadano alienado por la televisión, por la falta de lectura. Decías que no te gustaba hablar de culpa sino de errores, es decir, como comunidad ¿qué errores tenemos? Porque ahora con lo del Bicentenario hemos estado durante todo este año en la ciudad, en la universidad, recordando esos derechos que hace 200 años proclamamos y 200 años después seguimos con ellos. Como comunidad, ¿en qué fallamos? ¿O es que realmente nuestros dirigentes son una réplica perfecta, una reproducción perfecta de cómo somos como grupo, como sociedad? Es posible que haya algo de verdad en eso que apunta, que sí que sean reflejo de lo que somos. Y si no, sería insoportable. Y da la sensación como de que la gente sigue votando ciertas siglas o ciertas personas, ¿no? Yo tengo dificultades para pensar colectivamente. Yo pienso desde mí y no conozco otra manera de pensar. Es posible que haya otra manera de pensar, pero yo solo sé pensar desde mí y sospecho de que cada uno de nosotros lo hacemos así, ¿no? El mecanismo en el que se nos engloba a ese nivel, digamos, superior o colectivo, es un intento de convertirnos en masa, y me resisto tenazmente a ello. Al hilo de lo que decía antes, de que el papel se queda la idea mejor reflejada, ¿no? o transmite mejor. Si el país dejara de publicar en papel, ¿usted seguiría trabajando para ello? Es una tesitura que no contemplo. Es que soy muy supersticioso, es decir, que si empezamos a pensar que va a desaparecer, cosa que están intentando desde los propios medios en papel, de hacernos creer que el periódico va a desaparecer, acabará desapareciendo, porque diremos, es que estamos leyendo algo del pasado, ¿no? Es posible que ocurra si no lo sostenemos. Yo creo que, en fin, tampoco quiero hacer aquí un lobby de la prensa, porque tampoco es eso, ¿no? Pero si creemos que la pérdida de papel no significa nada, lo perderemos. Y yo creo que la pérdida de papel será un empobrecimiento general de la sociedad. Porque hay un hecho que yo subrayo y que me parece que es muy sustancial a todo esto. El papel es un documento con todo lo que conlleva la palabra documento. En Internet no hay documentos.
yo me di cuenta de esto cuando en una edición de mi propio periódico en Internet, hace ya años, una noticia que resultó estar equivocada, la cambiaron y pusieron lo que realmente había pasado, si es que es verdad que había pasado eso. Digamos que asumamos que es cierto que ese cambio se había producido porque había una nueva información que modificaba los hechos anteriores. Pero eso significa que lo que previamente se había dicho ya no existía. A partir de ese momento me di cuenta de que no había ningún testimonio real para afirmar que algo que se decía en un periódico digital no pudiese ser modificado posteriormente y que es dificilísimo, digamos, tener documentos que lo acrediten. Es verdad que puedes meterlo en un CD, guardarlo en un pendrive o no sé qué, pero todo eso no me sirve de nada, porque la capacidad de manipulación en un medio como tan volátil como Internet es infinitamente mayor que en un medio en el que queda escrito lo que tú dices. Y ahí está, ¿no? Como se suele decir, vete a, ¿cómo se llama donde se guardan los periódicos? Vete a la hemeroteca, ¿no? En la hemeroteca, ahí está guardado todo, ¿no? En Internet... ¿Le has dicho alguna vez esta no? ¿Dan otra cosa? Cuando entras en un medio, generalmente, por lo menos en mi caso, eso no se plantea, es decir, no te pueden decir esta no, porque lo primero que exiges es la libertad para poder realizar tu trabajo. Y luego, por otro lado, yo no soy un loco que intenta colar cosas, y yo digo lo que quiero decir, pero que no son locuras o aberraciones, ¿no? Digo cosas sensatas, creo. Entonces, la verdad es que no podría decir, quizás en una o dos ocasiones podría decir, bueno, este dibujo a lo mejor no es adecuado, y entonces yo puedo decidir si sí o si no, pero a lo largo de 40 y tantos años, quizás una o dos ocasiones, y creo que además en ambas ocasiones tenían razón en su visión, porque yo también comprendo que el director o el medio es responsable de lo que sale, y a lo mejor en algún momento pueden tener dudas, ¿no? Pero la verdad es que el planteamiento que se hace cuando trabajas en un medio es de confianza mutua, es decir, que ellos saben quién eres y tú sabes que tú no vas a intentar utilizar ese medio para cosas que van más allá de lo que consideras que es un interés público. No es algo que a ti personalmente te pueda gustar, molestar a alguien, sino que lo que crees que estás haciendo en todo momento es algo que es socialmente útil. Y ese planteamiento es básico a la hora de trabajar en un medio. No vas a decir burradas, sino que vas a decir cosas que tengan una utilidad. Una pregunta más. Bueno, pues... Conozco un poco su trabajo básicamente en Internet, que he visto algunas cosas de Internet que son una especie como de pequeñas historietas digitales, ¿no? De dibujo digital, ¿no? Es un medio que es muy ajeno a mi lenguaje. He visto que es muy esquemático y que tiene una gran capacidad para plantear asuntos, y lo que he visto me ha gustado, pero está muy alejado del dibujo satírico que digamos que represento y al que me gusta, en el que me gusta estar. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Bienvenido acá otra vez. ¿Te quedas unos días? Sí, estaremos aquí un poquito. Y muchas gracias a todos vosotros. Hasta la próxima presencia.